Muy bien, queridos estudiantes, queridos amigos estudiosos del derecho, proseguimos hoy día con el tema 5, la posesión. En derecho civil, dos derechos reales. Consideraciones generales. No hay una uniformidad en torno a los conceptos de lo que debe entenderse por posesión. Nuestro legislador ha optado por el criterio de entender que la posesión, siguiendo también los lineamientos alemanes, dice que la posesión es un estado o poder de hecho que tiene una persona sobre una cosa o sobre un determinado bien, con la intención de tener sobre ella un derecho de propiedad u otro derecho real. La posesión es la forma externa en la que normalmente se ejercitan los derechos reales sobre las cosas o el derecho de propiedad. Es la forma ordinaria, corriente. Nuestro Código Civil en el artículo 87 da la noción que corresponde y que enseguida la desarrollamos. La posesión, de acuerdo a este artículo, tiene dos grandes elementos: el corpus y el animus. ¿Qué es esto? Corpus es el elemento material, objetivo, y el animus el elemento subjetivo o personal. El corpus está normalmente traducido en la mera pertenencia de una cosa o de un bien por una persona, pero también en la realización de un conjunto de actos materiales sobre la cosa que permite el aprovechamiento económico y social de los bienes. El animus es el elemento subjetivo que consiste primero en la intención por parte de alguien de ejercer esos actos materiales, el hecho de considerarse propietario. ¿Cómo interactúan esos dos elementos? En la posesión actual no siempre se ha mostrado de la misma manera, no siempre ha sido así, esta conjugación de corpus y animus. Pero básicamente el corpus, es decir, el aspecto fáctico, es el que normalmente se desarrolla o es el que se visualiza. Esta detentación se debe entender como una cualificación de la posesión. Si bien el conjunto de actos materiales que se realiza sobre una cosa lo diferencia de la detentación, estriba en que el sujeto posee el bien, realiza actos materiales por cuenta propia y en beneficio de sí mismo. No solamente sobre la decisión de llevar adelante o no. Esto le hace pensar que no habrá posesión si alguien no se comporta con la intención de comportarse dueño. ¿Por qué? Porque está faltando en animus domini. Leamos el artículo 87. Artículo 87, Código Civil, noción. Primero, la posesión es el poder de hecho ejercido sobre una cosa mediante actos que denotan la intención de tener sobre ella el derecho de propiedad u otro derecho real. Una persona posee por sí misma o por medio de otra que tiene la detentación de la cosa. Hablemos de este tema a la vuelta. Nuestra primera pausa en Vida Israel y volvemos enseguida, amigos, como siempre en las mañanas. Muchísimas gracias por su sintonía. Ya volvemos enseguida. Con ese concepto, definitivamente, si no hay intención, no hay posesión. Esto está todavía
en discusión. Presunciones de posesión. La presunción es un poder de hecho que tiene consecuencias de derecho. Estas consecuencias de derecho implican el ejercicio de actos materiales sobre una cosa, de tal manera que para proteger al poseedor y permitir la eficacia de la posesión, el legislador ha tenido que adquirir a las presunciones de posesión. Es decir, llegar a un resultado, a una conclusión sobre la base de un hecho conocido, de un resultado probablemente cierto. Presunción de no precariedad o presunción de propiedad. Veamos qué es esto. Aquel que realiza actos materiales sobre una cosa se presume que lo hace a título de propietario, salvo que demuestre lo contrario. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que aquella persona que realiza actos materiales no debe probar que es la poseedora. Por ejemplo, si una persona tiene una grabadora, la cual le puede pertenecer o no a él, pero un tercero afirma lo contrario, diciendo que esa grabadora le ha prestado, tiene que probar. Eso es materia probatoria. Eso es la presunción de propiedad o no precariedad. Presunción de continuidad. Según el artículo 88 del Código Civil, el que habla de presunciones de posesión, aquel que realiza actualmente actos materiales sobre una cosa y prueba que en el pasado ha poseído, hace presumir o se presume juris tantum que ha poseído ininterrumpidamente. El artículo 88 del Código Civil dice: artículo 88. Presunciones de posesión. Primero, se presume la posesión por quien actualmente ejerce el poder sobre la cosa, siempre que no se pruebe que comenzó a ejercerlo como simple detentador. Segundo, el poseedor actual que prueba haber poseído antiguamente, se presume haber poseído en el tiempo intermedio, excepto si se justifica otra cosa. Tercero, la posesión actual no hace presumir la posesión anterior, pero si hay título que fundamenta la posesión, se presume que se ha poseído en forma continua desde la fecha del título, salva la parte contraria. Eso es claro, así de simple. El artículo 88 está indicando de que se presume que está poseyendo quien tiene el poder sobre la cosa. Una carta de la presidenta del Senado. Obviamente, siempre y cuando no haya empezado como simple detentador, solo posesor. Presunción por título. ¿Qué es esto? ¿Qué denota? ¿Qué significa? ¿Qué se entiende? La posesión actual que una persona realiza sobre una cosa no hace presumir una posesión anterior, a no ser que presente título. Entonces se presume juris tantum que ha poseído desde la fecha del título. En el ejemplo, si un estudiante tiene una revista, pero no se sabe si la tiene desde ayer, desde hace 4 meses, 5, 6, 1 año, a menos que presente la factura correspondiente, se tendrá. Ese factura o comprobante indicará que la ha adquirido en el tiempo indicado. Si no, pues definitivamente se está entendiendo que la posesión es actual. Punto 4. Naturaleza jurídica de la posesión. ¿Dónde radica la esencia? ¿Cuál es la naturaleza jurídica? El por qué. Hay dos corrientes completamente opuestas
que dieron siempre, como siempre es así, lugar a una tercera posición, ecléctica. Buena parte de la doctrina considera que la posesión es un poder de hecho, y otros consideran que es de derecho. La escuela argentina, siguiendo el criterio de la escuela española de origen medieval, considera a la posesión como un poder de derecho, porque la posesión, según ellos, no es más que la forma exterior en que las cosas se presentan frente a los sujetos. Si alguien realiza actos materiales, es porque tiene un poder jurídico sobre la cosa, tiene un título que justifica esos actos de dominio, por lo tanto, debe merecer la misma protección que cualquier otro derecho real. Este sustento parece ser muy claro, muy firme. Dalmacio Vélez Arfield, en su Código Civil, indica que la posesión es un poder jurídico porque permite a su titular ejercitar un verdadero derecho real oponible ante los demás, igual que cualquier otro derecho real. Además, al ser oponible, dice la ley le ampara. ¿Con qué? Con los famosos interdictos. Entonces, la posesión no puede ser simplemente una relación fáctica. Su esencia está en que produce consecuencias, efectos jurídicos. La sola posesión hace adquirir la propiedad. Y muchas veces la posesión más el transcurso del tiempo convierte a la posesión en propiedad. Entonces la posesión no puede ser una mera relación fáctica. No puede ser. Va más allá. Va más allá. Se convierte en algo más que un antecedente fáctico. Es realmente el antecedente al ejercicio de la propiedad o al ejercicio de otro derecho real. La visión germana sostiene que la posesión solo es un poder de hecho, porque si fuera un poder de derecho se confundiría con la propiedad. Ya no habría cómo distinguir posesión y propiedad. La posesión confiere el utendi y el fruendi, pero no confiere el abutendi. El poseedor no puede transferir el derecho de propiedad de manera obviamente legítima, válida, absolutamente legal. Para que la posesión se transforme en propiedad, necesariamente debe ser atravesada mediante la usucapión. Esto se fundamenta jurídicamente indicando que la posesión es intrascendente para ver si existe o no título que legitime esos actos. Si en la posesión es intrascendente y eficaz que se legitimen o no esos actos, solo hay que ver la relación material con la cosa. Es porque la posesión es un bien pero material, nada más. Es un estado de hecho, obviamente que es estable y continuo, pero se rinde ante la propiedad. La posesión es un derecho real de protección individual, sostienen otros autores. Por lo tanto, solo se habla de la posesión. O, mejor dicho, hay que hablar de la posesión y preguntar si tiene o no tiene título. Porque un propietario puede poseer, por supuesto que sí. Un detentador precario puede poseer, por supuesto que sí. La diferencia está entonces que el propietario tiene título, posee legítimamente mediante el título, y el detentador precario tiene una posesión pero circunstancial, tiene una posesión que jamás se va a transformar en título.
5. Concepciones históricas de la posesión. Sobre la posesión se han dado dos grandes tendencias doctrinales que se adoptaron en diferentes países en el sistema del civil law. Una corriente denominada concepción romanista y la otra llamada concepción germánica o alemana. Veamos la concepción romanista. ¿Qué significa? Está basada en el análisis y en dos elementos de la posesión, el corpus y el ánimo. Que estos se dividieron en dos tendencias, grandes tendencias, la tendencia subjetivista y la objetivista. La tendencia subjetivista, cuyo mentor fundamental es Savigny. Esta teoría sostiene que hay una preeminencia sobre uno de esos elementos sobre el otro. El elemento objetivo solo juega un papel secundario, sostiene. Es verdad que la posesión implica actos materiales de la cosa, actos fácticos. Lo importante es el ánimo, es la posibilidad o la intención de convertirse en propietario. Alguien puede adquirir la posesión con el solo elemento ánimos. Uno puede conservar esa posesión con ese elemento. Y uno puede perder la posesión cuando pierde el ánimos, aun cuando tenga el corpus. Puede regularse, pero ese marco regulador no puede ingresar a las atribuciones. ¿Cuál es el elemento básico de distinción entre la posesión y la detentación? Es precisamente el ánimos. Porque solo el sujeto que realiza actos materiales sobre una cosa no puede hacerlo a título de poseedor, sino simplemente de detentador, porque también el detentador realiza un conjunto de actos materiales sobre una cosa. Lo que importa es el elemento subjetivo, ese elemento de considerarse dueño o propietario. Ante esta postura, Rudolf Gehring plantea la llamada teoría objetiva de la posesión. Este dice que es falso que haya una preeminencia del elemento subjetivo, es decir, del ánimos, porque el corpus es la forma objetiva, exterioriza la presentación de las cosas, es la forma en que se manifiestan los derechos. Sin importar que el sujeto ejercite por sí o por terceros esos actos materiales. Entonces, alegar que el corpus juega un papel secundario es absurdo. Él sostiene todo lo contrario. El corpus es el elemento principal, porque es la explotación económica de la cosa. El poseedor no vive solo de un pensamiento, de un sentimentalismo, de un deseo, sino busca obtener la utilidad económica. Y eso solo se realiza a través de la posesión sobre el bien, es decir, ejercitando el corpus. Y entonces, ¿qué pasa con el ánimos? Gehring dice, a lo contrario de Savigny, no comete esos mismos errores, que el ánimos también es necesario, es paralelo. No puede haber uno sin el otro, no lo separa totalmente. Él está inmerso en el elemento objetivo. Es más, el elemento objetivo hace presumir al elemento subjetivo. No se necesita probar eso. No hay que probar la realización de actos materiales para que automáticamente se presuma que lo hace a título de propietario. Es bastante fuerte, lógica esto. Definitivamente la presencia del corpus, creo yo que es determinante. Y a eso agregarle el ánimos. Reitero,
un arrendador, un anticrecista, ¿posee? Claro que posee. Tiene el corpus. En ese caso no tiene el ánimo. Cuando se da la posibilidad de tener el corpus y el ánimos y no se tiene título, ahí se puede entender de que ambos elementos juegan vital importancia. Pero de todas formas las críticas que recibió esta doctrina fueron grandes. En primer lugar se dijo tajantemente que el corpus y el animus no pueden estar separados en dos situaciones completamente diferentes, una objetiva y la otra subjetiva. La escuela alemana enseña que ambos elementos se articulan recíprocamente y que parece bastante lógico. Donde hay corpus hay animus y viceversa. Concepción germánica. La escuela alemana, en la época de la Edad Media Alta, conoció una figura muy parecida a la posesión. La llamaron Gewerbe. Esta era la manifestación exterior de un derecho de propiedad sobre las cosas. Repito, el Gewerbe era la manifestación para los alemanes exterior de un derecho de propiedad sobre las cosas. Para los alemanes, aquel que tenía un poder jurídico también tenía un Gewerbe sobre la cosa. Con el tiempo este Gewerbe comenzó a distinguirse en diferentes clases. Y en primer lugar apareció un Gewerbe jurídico y un Gewerbe simple. ¿Qué es un Gewerbe jurídico? Es la realización de actos materiales sobre una cosa, pero respaldados por un título idóneo, que permitía el ejercicio de esos actos materiales. Se lo adquiría por cualquier título o por la posesión continuada sobre los bienes por más de un año. El Gewerbe simple, por otra parte, es la realización de un conjunto de actos materiales sobre una cosa sin tener el título. El jurídico era teniendo un título, este sin tener un título. Esto tiene mucho más lógica, en el entendido de que usa el anticrecista, tiene posesión el anticrecista, y tiene posesión el propietario. Ambos tienen posesión. Cuando colisionaban estos Gewerbes, tenía preeminencia el poder jurídico sobre el simple, obviamente el título sobre el hecho simplemente. Si el poseedor no estaba respaldado por un título, pues no podía aspirar a avanzar más allá de ello. Este Gewerbe tuvo variables. Se habló de un Gewerbe corporal y un Gewerbe ideal. El Gewerbe corporal estaba traducido en un conjunto de actos materiales que se realizaban sobre una cosa corporal. Cuando la cosa estaba sometida materialmente al dominio de una persona, se decía que ese era el Gewerbe corporal. En cambio, el Gewerbe ideal se daba cuando una persona tenía la posesión sin realizar actos materiales. Por ejemplo, cuando una persona es desaposesionada por robo, hurto o apropiación indebida por parte de un tercero, el despojado, el robado, conserva esa posesión ideal. De que sea reincidencia puede llegar hasta la clausura. Entonces, recapitulando un ratito, esto es importante. Domingo y lunes. El Gewerbe corporal bien, lo tengo claro, no es la rígida, no se va a volver a se traduce en el conjunto de actos materiales que se realizan. En cambio, el Gewerbe ideal se daba cuando una persona tenía la posesión sin realizar actos materiales, o podía hacerlo por otros. ¿Qué pasaba? Decía, si había sido su propiedad hurtada, robada,
En el caso de ya no era de él. Municipal de Salud, sí se le ha hecho. Era de él. Eso era el Jehuer ideal. Está en su casa, gracias a Dios. La posesión ideal duraba un año. Obviamente que la cosa no estaba materialmente bajo su dominio. Que se han establecido igual tienen que permanecer. No estaba bajo su dominio. Pero la ley lo consideraba seguir siendo como su poseedor. Dentro del daño recuperaba el bien y perfectamente ya estaba el Jehuer ideal y el Jehuer corporal. Función social de la posesión. Antonio Hernández Gil, en su obra Función social de la posesión, nos indica, parangona la posesión con la propiedad. Sostiene que no hay constitución influenciada por el constitucionalismo social que no hable de la función social de la propiedad. Establece que los bienes deben cumplir una función social, una utilidad pública. Deben estar al servicio de la colectividad. Cuando un bien no cumple esa función, la ley le obliga y normalmente la ley interviene, dando lugar a la expropiación. ¿Cómo se entiende esto? Antonio Hernández Gil dice, la posesión normalmente se exterioriza en la forma que presenta un derecho. La posesión también debe cumplir una función social. Se hizo objeto de la posesión. ¿Qué puede ser objeto de la posesión? Obviamente todas las cosas, todos los bienes, muebles o inmuebles, que están dentro del comercio humano. Corporales seguramente, incorporales, lo vamos a analizar. Pero lo normal, lo común, que la gente se posee las cosas que hay en abundancia y que no tienen dueño. Todo el mundo posee eso. Aire, luz solar. ¿Por qué? Porque es ilimitado y no hay control de ninguna manera. Muchas gracias, Mario. De estar en el programa, te mando un gran abrazo, diciéndote que por favor te cuides, Entonces, a toda tu familia. ¿no son susceptibles de posesión los derechos de la personalidad? Muy buenos días, muchísimas gracias nuevamente. Bien, gracias. No se podría pensar siquiera o entender que alguien quiera poseer el domicilio, el nombre o algunas partes del cuerpo humano o el apellido. Absurdo, no se entiende. Otra limitación es los derechos de familia, no se pueden poseer. Piensa que lo negro es malo y ya nos están enseñando el uso del lenguaje. No se puede poseer la posesión de casado, de divorciado, de estado de hijo. El comunicado te pone los pelos de punta, aunque la posesión en materia de familia tampoco existe. No puede decir que la esposa es pues es de propiedad o del esposo. No se puede tener posesión sobre la esposa. Esta posesión con intención de hacerse dueño, ¿verdad? ¿Qué se entiende por posesión ideal? No es más que el derecho esté sometido al dominio del sujeto, de manera que puede utilizarlo en cualquier momento. Está a su disposición en cualquier instante. Los derechos reales son todos susceptibles de ser poseídos. Propiedad, copropiedad, propiedad horizontal, usufructo, uso, habitación, servidumbres, por supuesto que sí. Normalmente se caen sobre bienes muebles e inmuebles. Este documento deberá difundir
Los derechos obligacionales no. Bajo su dependencia, Los derechos de crédito personales u obligacionales de ninguna manera. etcétera, etcétera. Por tanto, está 7. Adquisición y transmisión de la posesión. la policía boliviana que toda vez que la cuota mortuoria Estudiando o analizando sus antecedentes, otorgamos cuando se reflexiona sobre la adquisición de la posesión, no hay una unanimidad al respecto. Algunos dicen que la posesión, al ser una relación de hecho, no se la puede adquirir, a favor de los familiares, sino solamente hay un momento, una etapa, un instante de iniciación. el funcionario político Los partidarios de esta corriente, Bonfante, Albertario, en la escuela italiana, particularmente comparto el criterio en el sentido de que por un traslape en los modos de adquirir la propiedad existen también modos de adquirir la posesión, y hay dos modos, originarios y derivativos. Veamos los modos originarios. ¿Cuáles son? Son aquellos en los que, cuando hay un acto unilateral realizado por un sujeto con intención de tener sobre una cosa un derecho de propiedad que se materializa en la aprehensión física de una cosa, no es que haya un causante, no hay un causante, un tradens, que le permite el ejercicio del dominio. algún policía tiene Es más, no se quiere ni siquiera tener capacidad negocial, basta querer y entender mortuoria al margen de para que éste opere el modo originario de adquirir la posesión. historias como estas. Miren, no solo en la policía, en las Fuerzas Armadas, en los abogados, en todo el mundo. Con las teorías de la concepción abstracta hoy en día, no siempre el sujeto tiene que entrar en una aprehensión física, material del bien. Basta que una cosa esté sometida a su poder de disposición, así no tenga la aptitud física para realizar en forma inmediata los actos jurídicos. También se considera un modo originario. El ejemplo claro es las cosas abandonadas. Un sujeto encuentra algo en la playa, por hacerlo así, la levanta. ¿Es un modo originario? Por supuesto que sí. ¿Por qué? ¿Se conocía su dueño? No, claro que no. Modos derivativos de la adquisición de la propiedad. Para mi empleada que me Generalidades. secretaria La mayoría de los autores considera que el modo de adquirir la posesión a título derivativo que va es cuando hay un causante o un tradens, o cuando alguien sustituye a otro en esos actos materiales. la muerte y en este Por eso este causante le transmite su calidad de poseedor. funciona con los médicos también y la gente de salud tiene pues derecho a recibir una cuota Muchos creen de los derechohabientes, es decir, que la ocupación también se puede considerar a título derivativo dinero en la transmisión mortis a causa. enterrar a la víctima, a sobrevivir una temporada, etcétera, etcétera. No sé cuánto es, tampoco debe ser una millonada, pero reciben algo que les alivie. Muchos dicen La disposición es, miren, que puede haber una transmisión de los actos posesorios, no solo por actos intervivos, sino también por actos mortis causa. deben siquiera Si el poseedor dejar una sola, era el padre, es decir, es poseedor su heredero. incluso hay la posibilidad, La posesión entonces sería un derecho real transmisible mortis causa, que no termina con la muerte de las personas. ¿Qué demuestra esto? Esto como legatario, dice que la posesión tiene consecuencias jurídicas. mucho dinero, me lo pueden- Por eso es que la tesis ecléctica hay que firmar. se ha presentado. En todo caso, Y la tesis ecléctica definitivamente este negocio establece que, caramba, que si el causante era poseedor, sus herederos también una hora son o dos, llegó un poseedores.
Y esto se aplica claramente en la unión, adjunción o accesión de posesiones, el conocido como suma o incorporación de posesiones. Esto es muy común y también importante a la hora de la usucapión. Puede suceder que el padre estaba poseyendo 3 años y se muere, y sus hijos les restan los 7 años para la usucapión general extraordinaria. Esto en materia sucesoria es más entendible, pero por actos vivos, en una compraventa, ¿cómo alguien podrá vender algo que no era suyo? Si uno es poseedor de un bien, no hay justo título, no hay buena fe. Solo bastará poseer por 6 años, que sumados entre la posesión actual y la de su causante, habrá operado la usucapión decenal. No debe faltar en tu casa Refrianex. Refrianex, su presentación sobre el día y noche contiene 500 gramos para potenciar conservación de la posesión. agradable sabor a naranja, miel. ¿Cómo se mantiene la posesión? La posesión tiene 2 elementos, el corpus y el ánimo. Pero ¿se puede mantener la posesión solo con el ánimos? Los alemanes llamaron eso ideal. Y el ejemplo es muy interesante. Una persona tiene un bien inmueble en una región y se la da en arrendamiento. La otra persona tiene el jehuere corporal, la posesión corporal. Él sigue manteniendo la posesión ideal, solo que lo hace mediante este arrendador. Eso explica básicamente, o viene a explicar básicamente, de que es el propietario el que no pierde esa posesión, sino que la tiene mediante otra persona. Pérdida de la posesión. La posesión tiene un periodo cíclico, un inicio, un desarrollo y un fin. Puede iniciarse originario derivativamente, conservarse y extinguirse. La pérdida de la posesión implica la pérdida del poder de hecho y la pérdida de la intención de comportarse como propietario. Hay varias hipótesis respecto a esto. ¿Podrán algunas personas perder el corpus y el ánimo? Esto sucede si el poseedor si el poseedor simple está poseyendo una cosa ilegalmente, viene el verdadero dueño y lo saca. Ha perdido el corpus y el ánimo. También puede suceder cuando renuncie o abandone su derecho. Seguramente estaba viviendo en un determinado lugar mientras hacía su casita, termina su casita y se va, renuncia. Puede suceder. Una tercera idea al respecto es cuando se trata de la pérdida de uno de los elementos. Lo normal es perder el corpus. Si alguien pierde el corpus y conserva el ánimo, hemos visto que es diferente a tener o no tener título. Si tiene título, tiene 1 año para recuperarlo. Pero si no tiene, ¿cuál sería la importancia de conservar el ánimo? Ninguna. Cuando se pierde el ánimos, la hipótesis inversa dice que tengo el corpus, pero no el ánimo. Esto parece también difícil de entender. Parece absurdo que alguien teniendo el objeto material ya no tenga la intención. Esto se daba
Esta situación se daba en el llamado constituto posesorio del derecho humano. Una persona es propietaria y ejercita actos materiales, y luego enajena el bien. Y luego, por un acuerdo con el adquirente, se queda a título de arrendatario, de anticresista. Tiene el corpus, pero ha perdido el animus. Ya no realiza actos materiales por cuenta propia, sino por cuenta ajena, por cuenta del propietario. ¿Él en qué se ha convertido? En un simple detentador, tiene un documento de esa naturaleza. El animus ha pasado al adquirente. Vicios de la posesión. Se discute si la posesión tiene que ser impoluta. Hay dos clases de posesión, hay una natural y otra material. No, natural o material y civil, perdón. Hay posesión material cuando se realizan actos materiales por cuenta ajena, no propia, es lo que se llama detentación. Es el caso de todo el que tenga un documento de arrendamiento, anticresis, uso, usufructo, habitación. Eso es detentador precario, está en función a un documento. En cambio, hay posesión civil cuando hay actos materiales pero por cuenta propia. Esto que hemos visto en el artículo 87. La posesión civil debe ser válida para producir efectos válidos. La posesión debe ser pacífica, continuada, no interrumpida, pública, no equívoca. Y además se tiene la intención de tener sobre la cosa un derecho de propiedad u otro derecho real. Efectos jurídicos de la posesión. El poseedor, para producir frutos naturales, civiles o industriales, pudo haber realizado gastos. Como nadie puede enriquecerse a costa de otro, entonces el reivindicante tiene que pagarle el valor de sus gastos. Este tiene derecho a recuperar los frutos, pero tiene que pagar el valor de sus frutos, de los gastos para la producción. Eso lo dice el artículo 95 del Código Civil, que habla de reembolso de gastos. El poseedor obligado a restituir los frutos tiene derecho a que se le reembolsen en el límite de su valor los gastos que haya realizado para la producción y recolección, valor que se estimará a la fecha de su reembolso. ¿Solo se reembolsa gastos? No solo los gastos, también erogaciones, mejoras ordinarias, útiles, necesarias, y en algún caso hay que analizar los suntuarios. Peor aún si se considera que sí es el propietario el que va a hacer las reparaciones, refacciones. Obviamente con el propósito de que no perezca la cosa, que la cosa no alcance una ruinosidad tal que la haga inservible, es decir, que siga cumpliendo la función económica social. Eso está en el artículo 96, reparaciones. Una noticia que vive en el Bello, terrible, que falleció el doctor César Vigero, que es el director del... El poseedor, aunque sea de mala fe, tiene derecho a que se les reembolse el importe de las reparaciones extraordinarias estimado a la fecha del reembolso. La campaña que ha llevado adelante una institución financiera. ¿Quién tiene que pagar? El propietario. Lo hace el poseedor, pero el copropietario deberá reembolsar. ¿Por qué razón? Porque definitivamente si el poseedor es de buena fe, es decir, es un detentador precario,
y lo hace para que el bien se mantenga, es lógico que a futuro el beneficiado es el propietario. En el panorama internacional, la Corte Suprema... Es usted en el artículo 97, mejoras y ampliaciones. Primero, el poseedor también tiene derecho a que se le indemnicen las mejoras útiles y necesarias que existan a tiempo de la restitución. Si es de buena fe, la indemnización se hace en la cuantía que haya aumentado el valor de la cosa, y si es de mala fe, en la cuantía menor entre la suma del importe y el gasto por una parte y el aumento del valor por otra. Segundo, las mejoras de meros recreos suntuarias no son indemnizables, pero el poseedor que las hizo puede retirarlas estableciendo las cosas a su primitivo estado, a no ser, ahí viene el tema de lo suntuario, que el reivindicante prefiera retenerla reembolsando el importe de los gastos. Tercero, las ampliaciones de acuerdo a su naturaleza se rigen por lo dispuesto en el artículo siguiente. No iban a dar nacionalidad norteamericana. Estos gastos suntuarios, como les dije, normalmente no se pagan a no ser que entre partes digan: ¡ay, qué hermosa la piscina, me gusta! Como que no necesito, pero me encanta, me la quedo. Así de simple. Esto es una conclusión. Este derecho es real. Es una posesión en conexión con la propiedad reivindicante. Se transforma en una obligación, es decir, hay que pagarle al tercero, digamos, al poseedor que ha hecho estos gastos. El propietario reivindicante se vuelve deudor y el poseedor que tenía un derecho real se vuelve un acreedor. Y esto va a dar lugar a que si no le pague, ejerza el siguiente punto. Estaba viendo en el periódico, en algún periódico. Derecho de retención. Como nadie puede enriquecerse a costa de otros, es lógico que si alguien hace un gasto y no es reembolsado, estará facultado a retener el bien. ¿Cuál es el alcance? No solo retiene la cosa y no devuelve al reivindicante hasta que le pague el valor total de esas mejoras, de los gastos ordinarios o extraordinarios que haya hecho. Podrá pedirle al juez de la causa que establezca que se le pague, y es más, y podrá pedir también por el tiempo transcurrido una indemnización. Podría suceder que sean gastos demasiado elevados o que tengan una garantía real hipotecaria. Podrá producir que se haga una hipoteca sobre eso. En fin, hay una serie de cosas. El derecho de retención fijado en el artículo 98 dice: primero, el poseedor de buena fe puede retener la cosa hasta que se le abonen las indemnizaciones y se les reembolsen los gastos mencionados en los artículos anteriores. Segundo, el juez puede disponer, de acuerdo a las circunstancias, que las indemnizaciones y reembolsos se satisfagan por cuotas, con las garantías convenientes. Estas obligaciones y derechos no son unilaterales, no solo son para el propietario reivindicante. Los derechos no son solo para el poseedor. La ley y la justicia son equitativas. Ahí está la idea justamente de que se le pueda pagar en cuota, porque puede suceder que se ha ido haciendo reparaciones durante mucho tiempo y el pago inmediato resulta demasiado oneroso. Por otra parte, el artículo 98 habla de la responsabilidad, 99 habla de la responsabilidad del poseedor. El poseedor está obligado a la restitución. El poseedor obligado a la restitución debe resarcir al propietario por los daños o pérdida de la cosa durante la posesión, porque puede suceder eso. No es decir simplemente me voy, aquí está tu casa y te la deja un desastre. No funciona así. Con esto hemos terminado la primera parte y pasamos de inmediato a la segunda parte dentro del mismo capítulo. Detentación o posesión precaria. ¿Qué es esto de detentación? Es un derecho real de carácter circunstancial que le permite tener a un sujeto llamado detentador y hacer
ejercicio de actos materiales de uso y algunas veces de goce, pero no en interés propio, sino en interés y por cuenta ajena. ¿Qué es esto? Se verá que en la detentación, al igual que la posesión, hay un corpus, es decir, un elemento de actos materiales normalmente de uso, pero también puede ser de goce, que permite el detentador frente a la cosa, que permite que el detentador ejercite frente a la cosa. Hay una relación material. Producto de esa relación es que la cosa le sirve, le es útil, pero carece del ánimo. El detentador realiza sus actos no por cuenta propia, no para beneficio propio, sino se considera propietario por cuenta ajena. Los romanos llamaron eso iura in se aliena, es decir, posesión por cuenta ajena. ¿Qué es esto? El titular es el que verdaderamente tiene la posesión, es un poco el jehuere ideal. Era la propiedad que ha sido arrendada y que está poseyendo esta persona, llamado detentador precario, pero posee ¿para quién? Para el verdadero titular. Caracteres. La detentación siempre está precedida de un título. Este es el que justifica actos materiales. Este título surge normalmente de una decisión, de una voluntad que se hace. El título surge del acuerdo de voluntades. Podrá ser, reitero, fundamentalmente arrendamiento, antícresis, usufructo, uso, habitación, comodato, depósito, en fin, varía. Su estructura normativa es similar a la del contrato. Hay un acuerdo de voluntades, ahí hace surgir la detentación, surge por imperio de la ley y posteriormente se avanza en eso. Esto es muy importante. Jamás, nunca, un poseedor precario, es decir, un detentador precario, podrá intentar la usucapión con éxito. ¿Por qué digo con éxito? Porque pedir se puede pedir por el derecho abstracto de petición que tiene nuestro Código Procesal, pero no va a haber juez que esté en su sano juicio y no sea un corrupto que le dé cabida a eso. Segundo, la detentación es absoluta. La calidad de detentador vale para todo. No se puede ser detentador para unos actos y para otros no. Esa condición jurídica frente a la cosa es universal. En tercer lugar, la detentación es transmisible mortis causas. Obviamente, el arrendamiento con el padre cuando fallece se hace extensivo a los hijos, por la regla del 524 del Código Civil. ¿Cuándo la detentación es legal o judicial? Esto de la transmisibilidad mortis causa del contrato es normalmente cuando hay una detentación por imperio de la ley o judicial. Por ejemplo, si muere un secuestratario que ha sido nombrado depositario de algún bien embargado por un juez o secuestrado por un juez, sus herederos mantendrán esa misma calidad. No podrán pretenderse convertirse en un animus domini. No podrán unilateralmente convertirse en poseedores, por lo tanto en propietarios. ¿Qué demuestra esto? Esto demuestra que la calidad de detentador es una calidad de hecho, es una calidad que nunca se va a convertir en posesión por solo la voluntad del propietario. Por lo tanto, reitero, tampoco va a poderse intentar la usucapión. Es absolutamente imposible. La detentación solo puede recaer sobre cosas corporales, inmuebles o muebles. Jamás sobre bienes incorporales. ¿Por qué? Porque no hay esa llamada relación fáctica.
Transformación de la detentación en posesión. Unilateralmente jamás la detentación se transforma en posesión, mucho menos en propiedad. Hay otros países como Brasil, por ejemplo, donde hoy vuelve la... El detentador nunca, por su propia voluntad, por su propio arbitrio, va a poder cambiar su calidad de detentador. La única forma que va a suceder eso está en el artículo 89. ¿Cómo se transforma la detentación en posesión? Quien comenzó siendo detentador no puede adquirir la posesión mientras su título no se cambie, sea por causa proveniente de un tercero o por su propia oposición frente al poseedor por cuenta de quien detentaba la cosa alegando un derecho real. Esto se aplica también a los sucesores a título universal. Veamos esas formas. Primero, las formas del 89. Cuando el detentador adquiere del verdadero propietario la propiedad de la cosa. Esa es la forma normal, ordinaria. Puede ser a título oneroso o gratuito. Donación, permuta, no hay problema. Cambia su forma. Ya no es un detentador. Pasa a ser propietario. La otra forma es la que existe cuando hay un conflicto en el derecho de propiedad entre el detentador y el poseedor. Si luego de haber entrado en la detentación, el detentador descubre que tiene un derecho de propiedad sobre la cosa o el bien por sucesión hereditaria, por donación de un tercero, por adquisición no descubierta, le plantea esta situación al propietario y éste dice nada, él tiene un título que respalda su posición. Obviamente está transformando su posición de detentador en propietario. O bien, la otra es cuando le hace saber al propietario a través de una demanda que tiene un derecho de propiedad. Y eso ya se ventila en esferas jurisdiccionales. ¿Cuáles son los efectos de la detentación? En la detentación hemos dicho que es un poder de hecho, es la mera realización de actos. El efecto es usar la cosa, muchas veces gozar. Es decir, sacar algún beneficio. El detentador normalmente no puede beneficiarse de los frutos de la cosa, menos puede disponer de la cosa. Tampoco él, como ya hemos visto, puede transformar de forma unilateral la detentación en posesión. Pero sin embargo, la ley le permite al detentador ejercer acciones de defensa. Anteriormente los 5 interdictos, que eran interdictos de tener la posesión, recuperar, obra nueva, perjudicial y daño temidos. Ahora ya reducidos en la ley 439. Con esto hemos terminado el tema 5 e inmediatamente pasamos a ver, queridos estudiosos, queridos estudiantes del derecho civil, el tema 6. Permiso.